día. Les invito a que oremos, porfa, por este tiempo de palabra. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu bondad, Señor, se ha expresado en la manera como nos has amado. Dice tu palabra que de tal manera nos amaste, que enviaste a tu Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ayúdame, Señor, en medio de este tiempo a predicar tu palabra para la gloria tuya, Señor, y por amor a tu iglesia, por amor a tu nombre. Sabemos que tú amas tu iglesia y tú tienes las mejores intenciones para tu iglesia, que tu iglesia crezca en amor, en fe, en esperanza, que tu iglesia crezca en sabiduría, que tenga un carácter propio de ser iglesia. Así que en cuanto a mí, ayúdame, Señor, por favor. Y en cuanto a la iglesia, ábrenos y ábreles el entendimiento, Señor, por favor. Espíritu Santo, quedamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Este tema lo hemos titulado Una iglesia inspiradora y ejemplar. Una iglesia inspiradora y ejemplar. No siempre el que inspira es ejemplo. No siempre el que vemos cómo lo que hace está bien. Vemos, por ejemplo, algunas personas en las redes sociales. De hecho, se habla de que algunas personas cogen sus teléfonos celulares y con todos los filtros que tiene, todas las aplicaciones, pues parece que hacen una silueta ideal. He escuchado en algunas partes, algún predicador también lo menciona, de que aquellas personas van a un cirujano y le dicen, bueno, quisiera verme tal como está en la imagen. Aquel predicador, cuando le escuché esto, decía, imagínense en una persona de 60 años, 70 años, viciada por el teléfono celular e inspirada por cuestiones que a lo mejor atentan contra su propia integridad. Imagínense en esta señora acudiendo al cirujano con una foto porque esa imagen, esa silueta o aquella persona famosa la inspiró a hacer algo. Así que quiere verse como la otra persona y sin duda va y dice el cirujano, pero yo no puedo hacer esto. ¿Y acaso por qué no lo puedes hacer? Pues porque eres una mujer de 60 años y la persona tiene 20, 25 años. No todas las cosas que nos inspiran son ejemplares. Hay cosas que son inspiradoras, también ejemplares. ¿Están conmigo? El padre no solamente debe inspirar algo, a hacer algo, instigar a hacer algo, sino que también debe ser ejemplo. Y la inspiración tiene que ver con el inicio y el impulso, lo que me llama la atención. Pero el ejemplo tiene que ver con el modelo. ¿Cuántos me están siguiendo? La inspiración tiene que ver con el primer referente, con lo que yo quiero hacer. Pero el ejemplo tiene una constante. Y el ejemplo es acompañado por un modelo. ¿Están conmigo? Entonces, no solo el que inspira es ejemplo. Debería ser, la persona debería inspirar, pero también ser ¿qué? Ejemplo. La iglesia debería inspirar, pero también ser ejemplo. Entre otras cosas, y lo que quiero reforzar es que la inspiración es esa imagen que brinda un impulso inicial. Pero el ejemplo es lo que sostiene al que fue impulsado. ¿Están conmigo? Si esa persona me da ejemplo, esa persona debe ser un modelo. ¿Están conmigo? Debe ser todo el tiempo, debe permanecer siendo un modelo. La iglesia debe ser inspiradora. Si usted toma a lo mejor una influencia de un amigo, usted es inspirado por alguien.
porque tiene algún auto, porque tiene una casa, porque tiene a lo mejor lo que usted no tiene. Eso lo inspira, pero ¿qué ejemplo te está dando para alcanzar eso que te inspiró o que te movió a seguirlo? Ahora, la iglesia debe ser un retrato de Dios, debe ser la semejanza y debe portar el carácter de Dios. Y hablo de la iglesia como cada creyente que asiste a dónde, que es parte de la iglesia. Isabela, por favor. Que empieza a salirse, empieza. Oh, está aquí. Ok. Entonces, no solamente la iglesia debe ser una muestra a la sociedad. De hecho, hoy la iglesia es observada. Usted se da cuenta de eso. Las personas de afuera, los incrédulos, observan la iglesia con detenimiento. Observan los pastores, observan los creyentes, observan al que va a la iglesia, al que dice que ora, observa al que ayuna, observa al que coge la Biblia. Nuestras casas, en nuestros hogares, el esposo mira a la esposa que coge la Biblia. La esposa mira al esposo que coge la Biblia. La pregunta es, ¿coges la Biblia, oras, vas a la iglesia, pero eres una fuente de inspiración porque Cristo está en tu vida? ¿Eres un ejemplo? ¿Permaneces siendo un modelo a seguir? Pues bueno, la iglesia debe estar saludable y debe ir creciendo en el carácter del Señor. Muchas de las madres dicen, pero ¿por qué mis hijos no son piadosos? ¿Y por qué a lo mejor no atienden el consejo? Porque en muchas ocasiones las madres o las personas o los padres asisten a las iglesias, pero escuchen esto: una cosa es ser espiritual, otra cosa es ser un legalista. Cuando hay legalismo y religiosidad en la vida de los creyentes, entonces la persona hace algo para mostrarse que pertenece a algo. ¿Cuántos me siguen? Cuando una persona es legalista, entonces ora para darles a entender a todos los que lo observan que esa persona es un religioso o que es una persona piadosa. Eso es legalismo. Pero cuando yo empiezo a ser ejemplo y modelo en mi casa, es diferente. Yo no tengo que aparentar nada, simplemente lo soy. Ahora, la iglesia debe ser inspiradora y ahí hay varios argumentos. ¿Por qué? Porque es columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Lo que quiere decir el texto es, la iglesia no debe estar o no se debe caracterizar por un tinte político. La iglesia no se debe caracterizar por prosperidad, por tantas cosas, legalismo, por religiosidad. La iglesia debe caracterizarse por ser portadora ¿de qué? De la verdad. Dígale que está a su lado, de la verdad. La palabra del Señor dice que Jesús le dijo a sus discípulos: y en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, no en que oran, no en que ayunan. Porque hay gente que ayuna, que ora, que vigila, que va a la iglesia, que lleva 20 años en el evangelio, pero no tienen el carácter de Cristo. La pregunta es, ¿en eso conocerán? La Biblia no dice que en esas cosas serán conocidos. Dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. La iglesia debe ser ejemplo, debe ser paciente, debe ser portadora del fruto del Espíritu. ¿Están conmigo? Debe ser paciente, que en el momento que se provoque, el creyente debe saber qué, reaccionar. Ahora, escuchen esto. Si bien la idea colectiva de la comunidad de creyentes es que la iglesia como tal es portadora de la verdad, es una columna, es un baluarte, es un estandarte de la verdad. Entre otras cosas, usted y yo deberíamos en un colectivo ser una iglesia inspiradora o creyentes inspiradores y ejemplares. No podemos dejar de aclarar que si bien la comunidad de la iglesia, escuchen esto, debe ser, como se menciona, el creyente individual. Claro, para poder que la iglesia en totalidad sea columna y baluarte de la verdad, cada creyente debe poner de su parte y debe sentirse responsable y comprometido. ¿Están conmigo?
No es que sean ellos. Ellos son columna y baluarte de la verdad, ok. Pero ¿qué tienen ellos? Porque la iglesia es una reunión de miembros que han decidido seguir a Cristo, dejar atrás una vida de pecado y ser influyentes, direccionados por el Espíritu Santo. Escuchen esto. El creyente individual debe santificarse en la verdad. ¿Usted quiere una iglesia influyente? ¿Usted quisiera una iglesia influyente? ¿Usted quisiera una iglesia inspiradora? ¿Una iglesia ejemplar? Pues el primero que debería ¿qué? Ser inspirador y ejemplar, ¿quién es? Nosotros, cada creyente. Dice la palabra en Juan capítulo 17. Por favor, si pueden estar en ese texto. Juan capítulo 17. Mire lo que dice. Versículo 15. Versículo 17, por favor. Dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean ¿qué? Santificados en la verdad. Lo que está diciendo el texto es que cada creyente es responsable de santificarse en la verdad. ¿Me están siguiendo? Reitero, cada creyente es responsable de santificarse en la verdad. La pregunta es: ¿hay otra manera para santificar mi vida? Para poder limar asperezas en mi vida. Cuando yo me doy cuenta que soy un necio, que soy un soberbio, que soy un orgulloso, que soy altivo, que soy pecador, ¿cuál es la única manera para santificarme? Para purificar mi vida, para limpiar mis ropas. Pues cuando voy a las Escrituras. Hoy vemos una iglesia carnal. La generalidad, cuando vemos iglesias que sí, hacen encuentros, hacen retiros, hacen campamentos, una cantidad de cosas y actividades hacemos. Pero eso no santifica ¿a quién? Al creyente. El creyente es santificado cuando va a las Escrituras. El creyente no se santifica porque ora. El creyente no se santifica porque ayuna, sino únicamente cuando va a la verdad, cuando va a las Escrituras. El Señor Jesucristo dice al Padre: santifícalos en tu verdad. Y todo esto el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:9 al 11, dice que él ora por la iglesia para que aprueben lo mejor y lleven frutos para la gloria y la alabanza del Señor. La pregunta es: ¿por qué Pablo ora por la iglesia de esta manera? La iglesia, la iglesia primitiva, estuvo siendo perseguida. Pero si usted nota en las Escrituras, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, no oran al Señor para que nunca a la iglesia le falte a lo mejor una libra de arroz o un panal de huevos. Ellos oran al Señor para que esa comunidad que es llamada iglesia aprueben lo mejor. Entre otras cosas, inspiren, lleven fruto, aprueben lo mejor, decidan por lo mejor. Amor, Dani. Para que aprueben lo mejor, para que lleven fruto. Mire, familia, la única forma, escúcheme por favor, la única forma de ser ejemplo, de ser influyentes en esta sociedad es cuando ¿qué? Cuando llevamos fruto, cuando aprobamos lo mejor, cuando nos llenamos por el Espíritu Santo. Escuchen esto. En Romanos 11:36 dice que la palabra que por Él, para Él y de Él fueron hechas todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. La pregunta es: ¿para qué Dios nos trajo? ¿Por qué Dios nos ha llamado? ¿Por qué estamos sentados en las bancas de una iglesia? ¿Por qué en medio de las circunstancias estamos escuchando palabra? ¿Por qué estamos a lo mejor siendo enseñados por el Señor?
Por una sencilla razón, familia: para la gloria y la alabanza de su nombre. Nótese, por favor, que cuando Dios hace una obra en el corazón, nótese que la Biblia, en los Salmos, se resalta las obras maravillosas del Señor. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra ¿de qué? De sus manos. Todo lo que el Señor ha hecho es por Él y para Él, y es de Él. Si Dios nos hace nuevas criaturas, es para que vivamos para Él. Y si vivimos para Él, es para que seamos inspiradores, para que seamos un ejemplo a la sociedad. Es interesante porque al inicio les decía que no siempre el que inspira es el que da ejemplo. Pero la iglesia debería inspirar y a su vez ¿qué? Dar ejemplo, porque la inspiración es el estímulo, el impulso que me lleva a acercarme, pero el ejemplo, hemos hablado que es el modelo en medio del proceso que me ayuda a permanecer. Nosotros entonces debemos entender de que Dios es soberano, familia. Y estos son argumentos del por qué la iglesia debe ser inspiradora, de por qué debe ser ejemplar. Debemos reposar en la soberanía de Dios cuando los creyentes se hallen en diversas pruebas. En Proverbios 21:31, me gustó este texto, lo escuché y dice que los caballos se alistan para la batalla, pero del Señor es donde viene la victoria. ¿Están conmigo? Que el caballo puede estar fuerte, que usted puede alistar su caballo para la batalla, usted puede tener muchas capacidades, pero Dios es el que da la victoria. Dios es soberano. En estos argumentos debería reposar la iglesia. Número uno, en que debemos santificarnos en la verdad. Número dos, en que debemos aprobar y llevar fruto. Número tres, en que debemos entender y reposar en la soberanía de Dios. Cuando usted encuentra a una persona afuera sufriendo en aflicción por alguna enfermedad, usted como cristiano debería ser ¿qué? Ejemplo, inspirador. Miremos a esa persona, cómo sufre, cómo padece, pero lo hace con tanta altura. Veo a Cristo en esa persona. Es inspirador, es ejemplar esa persona. Ahora, una de las cosas que deberíamos considerar es que cada creyente, para aportar, para ser una iglesia inspiradora y ejemplar, para ser un creyente de influencia, debe morir a lo terrenal. Dígale que es a su lado, debe morir a lo terrenal. Y ayer, en medio de estas conferencias escuché 5 cosas que me llamaron mucho la atención acerca de la mortificación del pecado. Lo primero es que cada creyente que hace parte de la iglesia debe entender que mientras estemos vivos no podemos ocultar que hay una guerra íntima. Esto me llamó mucho la atención, porque a veces las personas vienen a las iglesias y piensan que van a dejar de pecar. Y no podemos ignorar de que mientras estemos vivos siempre vamos a tener que lidiar y batallar contra los deseos de la carne, contra los deseos que se levantan en contra de la voluntad del Señor. Número 2, no podemos ganar la guerra íntima. Entre otras cosas, mientras estemos vivos no podemos ¿qué? Salir ilesos. No podemos ganar la guerra que se libra íntimamente. Ganaremos la guerra hasta cuando el Señor se apague en nuestros ojos y nuestra vida haya sido un ejemplo y una inspiración, y podamos decir: he peleado la buena batalla, por lo demás me espera la corona de vida. Escúcheme, por favor. Si usted hoy arranca la carrera y no la termina, de nada sirvió arrancarla. ¿Cuántos me están siguiendo? Si usted hoy arranca la carrera y empieza como un peregrino, empieza a batallar y empieza a lidiar y empieza a guerrear,
Ayer hablaba con alguien y alguien me decía, es que pastor, si usted es soberbio, es un ejemplo, no quiere decir que yo soy soberbio. Bueno, ay Señor, me decía, o sea, no me estaba haciendo una acusación, es lo que quiero decir. Me decía, si una persona es soberbia, es vulnerable para que el demonio entre en ella. Y yo decía, pues bueno, ya el demonio está dentro. El simple hecho de ser soberbio, ya el demonio está metido. Y a veces culpamos al diablo y delegamos la responsabilidad a Satanás por las fechorías que yo hago. Y una de las cosas es que la guerra no es simplemente contra Satanás y sus demonios. La guerra contra Satanás y sus demonios, Cristo la ha vencido en la cruz. Nosotros debemos lidiar con una propia guerra interior, interna. Si estamos hablando de una iglesia que inspira y es ejemplo, el cristiano debe hacer morir. Debe primero saber de que estando vivo vas a guerrear toda tu vida con el pecado. Vas a ser tentado toda tu vida. Número 2, que no podremos ganar esta guerra tan solo mientras estemos vivos. Siempre vamos a tener que lidiar. Número 3, que debemos enfrentar la guerra íntima en el poder del Espíritu Santo. Entre otras cosas, si usted no cree en Cristo y no pelea esta batalla en el poder del Espíritu Santo, usted y yo nos hacemos esclavos del pecado. Número 4, el pecado es por nuestra culpa. De manera que si usted debe ser o nuestro llamado es a ser ejemplo, influyentes, debemos empezar por nosotros. Y debemos entender de que nosotros somos los primeros pecadores, que somos los primeros culpables, porque a veces le echamos la culpa a los demás. Y yo hice esto por el otro. No, fue usted el que fue tentado. Es que yo respondí de la misma manera porque él me ofendió. No, vemos el ejemplo en Cristo. Aunque fue tentado, no sucumbió en eso. Y quinto, tienes la obligación dada por Dios de morir al pecado. Es una obligación para ser creyente en Cristo, para ser iglesia influyente, para que usted pueda impactar su vida, sus familias, para que podamos impactar nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros hogares. Lo primero es que hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. La Biblia nos ilustra acerca de 3 distintivos de una iglesia ejemplar. Por favor, vayan a 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. Dice la escritura: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro Señor, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Allí hay 3 distintivos. El apóstol Pablo está escribiendo a esta iglesia y le dice: yo me acuerdo de ustedes de 3 cosas. A ustedes los distinguen 3 cosas. La pregunta es, si esta era la distinción de la iglesia de Tesalónica, ¿cuál es nuestra distinción como creyentes, como iglesia? ¿Por qué nos caracterizamos? ¿Qué puede decir el esposo de nosotros? ¿Qué puede decir la esposa del creyente? ¿Qué puede decir los padres de los hijos que van a la iglesia? De la señora que va a la iglesia, del esposo que va a la iglesia. ¿Qué pueden decir de nosotros? De esta iglesia, el apóstol Pablo dijo: yo me acuerdo sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Número 1, ¿de qué? De la obra de vuestra fe. Número 2, ¿de qué? Del trabajo de vuestro amor. Y número 2 y número 3, ¿qué? De la constancia en la esperanza. Si usted nota, este triplete es un triplete favorito para el apóstol Pablo. Si usted nota, por favor, si usted me puede acompañar en el capítulo 5, versículo 8 de esa misma carta, usted va a encontrar el mismo triplete
Dice, pero nosotros que somos del día, seamos ¿qué? Sobrios. Nosotros que somos ¿qué? Del día, seamos ¿qué? Sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de ¿qué? De la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué dice 1 Corintios 13:13? Por favor, mire lo que dice. 1 Corintios 13:13 dice: y ahora permanezcan la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos ¿qué? Es el amor. Nótese que Pablo le está escribiendo los mismos tres elementos y distintivos principales a la iglesia de Corinto. Nótese por favor que a la iglesia de Corinto estos tres distintivos es como algo de, hey, tienen que hacerlo. Y a la iglesia de Tesalónica es, bravo, lo están haciendo. ¿Están conmigo? A la iglesia de Corinto le dice, ojo porque se están rajando. Hay inmoralidad, hay desunión, hay división, hay pleitos. Hace 8 días lo veíamos. Ustedes deberían ser una iglesia inspiradora y ejemplar. Pues deberían considerar 3 cosas: la fe, el amor y la esperanza. Pero el mayor de ellos es el amor. Pero cuando le escribe a la iglesia de Tesalónica, no le dice háganlo, le dice muy bien porque lo están haciendo. Nótense la diferencia. Ahora, Pablo, esta iglesia de Tesalónica, por favor vayan a Hechos capítulo 17. La iglesia de Tesalónica se fundó en el segundo viaje misionero de Pablo. Aproximadamente esta carta, más o menos las 2 cartas las escribe entre el 51 y 52. Y él cuando escribe esta carta, la escribe desde Éfeso. Él está en Éfeso y él en ese segundo viaje, estando en Éfeso, permanece 18 meses. Estoy dando un contexto a lo mejor para poder entenderlo un poco. Él está 18 meses en Éfeso y él escribe la primera carta. Pasan los meses y le escribe la segunda. Hay algo interesante porque cuando él llega a Tesalónica luego en el 168 después de Cristo fue fundada como la ciudad, la capital de Macedonia. Pablo entra a Macedonia y se encuentra con una mujer que vendía púrpura. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipos? Bueno, él entra y empieza a predicar, visita las sinagogas y pasa a Tesalónica. Cuando va a Tesalónica, por favor vayan al versículo 1 de Hechos 17. Dice que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de ¿qué? De las Escrituras. Y dice que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Parece que el avivamiento, lo que la predicación produjo en Tesalónica fue ¿qué? Fue buena, fue contundente. El Señor, cuando Pablo predica y expone las Escrituras, mujeres nobles, griegos, algunos judíos empiezan a creer. Aquí empieza la iglesia en Tesalónica. Para usted poder entender la primera y segunda carta a los tesalonicenses, debe entender su fundación. Ellos empiezan a predicar, Silas y Pablo, y empiezan los envidiosos, los que no querían y reconocían a Cristo, se levantaron y empezaron a crear una turba. Y hubo gran tribulación. Y entonces en el primer capítulo del libro de Primera de Tesalonicenses dice: ustedes recibieron el evangelio en medio de gran tribulación. Entre otras cosas, cuando ustedes escucharon el evangelio, ustedes estaban agitados, inestables, la ciudad estaba alborotada, había crisis y ustedes recibieron el evangelio. La pregunta es:
¿Cuándo tú recibiste el evangelio y en qué momento? ¿Sabe una cosa, familia? Los momentos de crisis son un poco riesgosos. Y son un poco riesgosos porque en el momento de crisis algunos por impulso van a Cristo buscando un Dios bombero. Pero en el momento de crisis mismo también se puede dar una conversión de un cristiano genuino. ¿Están conmigo? Es en el momento de crisis cuando el Señor nos pone en la orilla y nos muestra la necesidad de Él, que entonces nosotros nos exponemos a su verdad, reconocemos que somos pecadores, pero la circunstancia está está fuerte, es difícil, pero es riesgoso y vulnerable. Algunos se atreven a acercarse al Señor como un Dios bombero, simplemente como un escampadero del momento para el momento de la crisis y la tempestad. Pero otros en el momento de la crisis son aprovechables ese momento y vienen conversiones genuinas. Estas personas no llegaron a Cristo como un momento de emoción, como un escampadero tan solo. ¿Están conmigo? Llegaron a Cristo y creyeron en Él. Y no solamente fueron inspirados por Pablo, sino que vieron el ejemplo de Pablo. Y entonces empezaron a caminar. Y vemos que hay conversiones genuinas. Y vemos que hay una iglesia que se constituye. Escuchen esto. Pablo escribe desde Corinto a esta iglesia. Y Pablo, cuando escribe a esta iglesia, tiene varios propósitos. Se los voy a mencionar para ir luego a concluir con 5 puntos. Quiero mencionar estos propósitos de Pablo cuando escribe a esta iglesia. El primer propósito es alentar la iglesia. Cuando Pablo desde Éfeso ve la iglesia, ya dice: wow, ellos necesitan ¿qué? Necesitan aliento, necesitan un envío, necesitan que yo les inyecte, que les dé esperanza, que les diga, por ejemplo, miren Hechos capítulo 14. Versículo 21. Esto es mucho más atrás, pero estas eran las funciones que Pablo hacía. Pablo les dice, y después de anunciar el evangelio, versículo 21, Hechos 14, 21, en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. O sea que cuando Pablo cuando va a Iconio, a Listra, a Antioquía, la función de Pablo no solamente era predicar el evangelio, sino hacer un seguimiento ¿a qué? A cómo estaban ellos. ¿Cómo están ustedes? ¿Sabe usted que la iglesia debería en un momento ser reconfortada y consolada? Hay temas de fraternidad entre los hermanos de iglesia. Hay temas donde el pastor levanta ¿qué? Levanta el ánimo. Vamos que se puede. ¿Por qué? Porque hay momentos difíciles, pero hay momentos donde toda la iglesia no necesita tan solo un envión anímico. ¿Están conmigo? Piense por favor en un atleta. ¿Usted cree que si un atleta no se prepara, y digo no se prepara, usted cree que simplemente va a llegar a la meta y va a quedar un campeón siendo a punta de ánimo? Por favor, la tribuna toda le dice: vamos Pepito Pérez, vamos. Imagínese la persona corriendo pero sin preparación. En la iglesia no solamente venimos a que nos den ánimo, sino a que nos preparen como cristianos, a que nos demanden, a que nos exhorten, a que nos confronten con la escritura, para poder entender, familia, de que es necesario ser formados. Dice la palabra que en Hebreos capítulo 12 dice que el buen padre al que ama disciplina, y al que ama también recibe y le da azote. Entre otras cosas, hay momentos difíciles, muy difíciles, pero en los cuales el cristiano debe ser formado y pasar por allí. Ahora, el primer propósito es alentar la iglesia. Ustedes ven 1 de Tesalonicenses 1, del 2 al 10. Si ustedes pueden ir por favor en un instante. 1 de Tesalonicenses 1, versículo 2.
Bueno, versículo 4, por favor, dice: porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio llegó a vosotros no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. ¿En plena qué? Certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. ¿Sabe una cosa, familia? No había mejor ánimo para decirle a la iglesia de Tesalónica, decirles: ustedes lo están haciendo ¿qué? Ustedes lo están haciendo bien. A veces uno piensa que el ánimo solamente viene cuando uno da ¿qué? Imagínense nuevamente un atleta. Pensemos en un pesista. Hay mucho peso en la barra. A lo mejor está retado cada vez a levantar más peso. El ánimo no simplemente tiene que ir e ignorar la barra que está pesando, sino antes considerarla y decirle: vamos, que lo estás haciendo ¿qué? Es decir, el peso que estás levantando, lo estás levantando bien, puedes hacerlo, perfecciona tu técnica, vamos adelante. El ánimo de Pablo hacia la iglesia de Tesalónica es: ustedes están siendo un ejemplo en medio de los momentos dificultosos. Reitero, familia, los momentos difíciles son como un terreno inestable. Si no nos sabemos parar en esos momentos, pues vamos a deslizar. En momentos hay muchas personas, de hecho, como personal de salud y a lo mejor conocedor un poco de el PIP. ¿Saben qué es el PIP? La promoción y la prevención en salud. Hay personas que invierten mucho dinero, y lo digo porque hago procesos de rehabilitación. Invierten mucho dinero en procesos de rehabilitación, pero ya es cuando la crisis está con nosotros. Ya es cuando estamos sumergidos en el lodo. Cuando estamos ahí pedimos ayuda. Pero son muy pocas personas que hacen programas de prevención. Es decir, que se anticipan. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cristiano debería prepararse para cuando llegue. ¿Están conmigo? El cristiano debería saber de que en el mundo va a tener ¿qué? Aflicción. Pero debería conocer a ese Cristo que venció el mundo, para cuando llegue ese momento poder estar creciendo en fe, en amor, en esperanza. Ahora, otra de las cosas es responder ante las acusaciones. Otro de los propósitos es responder a las falsas acusaciones. Ellos estaban muy tentados a responder. Pero el apóstol Pablo, vayan a segunda de Tesalonicenses, versículo 4, 1:4. Escuche lo que dice: por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra ¿qué? Paciencia. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es la idea de ese concepto? Los que no se dejan tentar, o los que mantienen un dominio propio cuando viene la provocación. Esa es la idea. Lo que Pablo está diciéndole a la iglesia es: los admiro tanto que ustedes, cuando son provocados, ¿no qué? No caen. Mantienen su ¿qué? Su ejemplo. Ustedes son inspiradores. Es más, en las dos cartas, en los dos capítulos, el apóstol Pablo, usted hace un paralelo de los dos capítulos, de las dos cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, y se va a dar cuenta que es el mismo escrito. Es el mismo Pablo diciéndole: wow, sigan creciendo. De ustedes se está escuchando algo. Mire, familia, hoy en día a menudo se hablan pastores, bueno, entre pastores se habla mucho acerca de que en Cali la iglesia conozca que Dios está haciendo milagros. ¿Están conmigo? Que se conozca que Dios está haciendo maravillas. Pero nótese que la distinción de esta iglesia no era: wow, Dios está haciendo milagros. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo?
Pablo no dice aquí, wow, ustedes están siendo distinguidos y se está escuchando por fuera de las fronteras. Se está escuchando que Dios está haciendo con ustedes ¿qué? Milagros, señales poderosas, sanando enfermos, levantando a los muertos, sanando leprosos. Bueno, ¿dice eso la escritura? No. El distintivo es un fruto. El distintivo era lo que la iglesia había concebido cuando la gracia llegó a la iglesia. ¿Están conmigo? Es interesante, porque si usted revisa Hechos capítulo 7, hay un gran avivamiento en Samaria. Y muchos venían a Samaria, y muchos en el tiempo de Jesús venían donde estaba Jesús. ¿Y venían para qué? Para que Jesús hiciera ¿qué? Muchos milagros. ¿Cuántos me siguen? Pero la iglesia de Tesalónica, y lo que se decía de ella no era Dios está haciendo tantas cosas allá. Es esa iglesia se está comportando como Dios ha mandado en las escrituras. Esa iglesia es inspiradora y ejemplar porque ha tomado en serio la fe. ¿Cuántos me están siguiendo? Reitero, hay conversaciones entre pastores donde se dice, por ejemplo, bueno, que la iglesia, la ciudad de Cali sea conocida por el avivamiento que vendrá. ¿Ok? ¿Qué tal si decimos que la iglesia sea conocida por su carácter? Que el cristiano sea conocido ¿por qué? Por su carácter. Que el vecino, el cristiano de la cuadra sea conocido ¿por qué? Por su carácter. No porque lleva la Biblia en sus manos, sino por su carácter. Porque Cristo está allí en el corazón. Que mis hermanos me conozcan porque hay un carácter ejemplar en mi vida. Otra de los propósitos era consolar el rebaño perseguido. Pablo intentaba consolar, le escribió para dar consuelo a ese rebaño que estaba siendo perseguido. Imagínense en personas allí en su oído diciendo ese Dios no sirve. Imagínense personas diciendo, permeando la fe, diciendo por ejemplo, vayan por ejemplo a Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. Versículo 5, porque nunca utilizamos palabrería ¿qué? Lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. No buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, aunque fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. De manera que ese rebaño estaba siendo ¿qué? Perseguido por su fe, por su creencia. Número 4, otro propósito, expresar su gozo en la fe de ellos. Usted se da cuenta, familia, lo que Pablo está, o este propósito. A veces el que está viviendo la fe no tiene tanto gozo como el que la escucha que el otro la está viviendo. ¿Están conmigo? Uno como pastor, uno a veces le dice a la persona, pero tengo mucho gozo por ti. ¿Y por qué, pastor, si estoy en semejante tribulación, en semejantes momentos? Tengo gozo por ti porque lo estás haciendo bien, porque tu fe no ha menguado, porque está dando fruto. ¿Acaso no es un motivo de gozo? Y la otra persona que está viviendo el momento ni cuenta se da que lo está haciendo bien. Es necesario momentos donde nos digan, vamos adelante, estás dando fruto, lo estás haciendo bien. Aquí puedo decir eso para la gloria del Señor. Puedo decirles, familia, adelante. Muchos de ustedes lo están haciendo muy bien. Quiero que sigan adelante. Mi deseo es que sigan adelante. El apóstol Juan le dice, el anciano le dice a Gallo, es decir, Juan le dice a Gallo, tercera de Juan capítulo 2,
Versículo 2, le dice: amado, yo deseo que seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es mi deseo por ti. Lo estás haciendo bien. Es más, si usted revisa ese texto, por favor, dice, en el versículo 3 dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Qué lindo. ¿De cómo qué? Nótese que el texto está diciendo: yo me regocijé, me llené de tanta alegría cuando escuché que estabas caminando en la verdad. Me sentí tan bien. Y nótese que el texto no está diciendo: me sentí tan bien cuando no te ha venido ninguna necesidad. No dice eso. Cuando no te ha faltado el arroz con huevo en la casa. Gracias, me regocijé porque Dios nunca te ha faltado. ¿Está conmigo? El texto no está diciendo lo que le faltó. El texto está diciendo lo que antes se le conoce, lo que se desborda de la persona. ¿Están conmigo? Hay personas que me estoy tan contento porque alguien le decía, nos dieron, alguien contó algo, pues una noticia. Digamos que se van a casar, van a estar en matrimonio. Entonces mi esposa se emociona mucho y yo le digo: sí, mi amor, está bien. Yo también me emociono, pero no me regocijo tanto. Entonces me dice: ay, ¿por qué? Y le digo: no porque se aguafiestas, sino porque falta proceso. Y el proceso no es, y yo le decía, en momentos cumplir la ley nos puede engañar. Ojo con esto, lo que yo le explicaba a mi esposa. Yo le decía: el cumplir la ley a veces nos puede engañar, pensando que estamos haciendo bien las cosas y buscando justicia, cuando la justicia solamente viene por Cristo. ¿Están conmigo? Lo que quiero decir es que en algún momento en un matrimonial a los novios les dije: pues bueno, ustedes se van a casar, pero esta no es la salvación. Es decir, ustedes no se van a salvar porque se casan. Ustedes se salvan cuando creen en Cristo y se arrepienten de sus pecados. ¿Están conmigo? Porque el creer y pensar que estar en matrimonio y venir acá, eso es ley. ¿Están conmigo? Es, si haces esto, entonces, en momentos he predicado acá mismo diciendo: lo que nos llama el Señor no es a obedecer. ¿Están conmigo? No es obedecer tan solo. Antes de obedecer es a creer en Cristo. Luego que creamos en Cristo, ahora sí obedecemos. ¿Sí? Pero si la iglesia dice: tienes que obedecer para que Dios te ponga por cabeza y no por cola, estás omitiendo a Cristo. Porque está diciéndole a la gente: vuelve al antiguo pacto y obedece para que seas bendecido. Hoy en día muchos predicadores dicen: es que tienes que darle al Señor para que seas bendecido, para que seas prosperado. Pero eso es ley. Yo tengo que dar una contribución, y a lo mejor ser generoso en la iglesia para poder que tengamos un lugar. Pero ojo, alguna vez alguien me dijo: pastor, este mes me va a ir muy mal. Le dije: ¿pero por qué? Me dije: porque no di el diezmo en la iglesia. Le dije: no, tú no diste el diezmo en la iglesia antes y Cristo murió por ti. Es por gracia. Es por gracia. Déjate amar. Aprende de Jesús. Cree en el Señor Jesucristo. Qué bueno es poder entenderlo. Otro propósito es recordarle la importancia de la pureza moral. Otro propósito es condenar el estilo de la vida de pereza. ¿Sabe usted que la pereza es el enemigo del cristiano? Debe ser el enemigo del cristiano. Hay gente perezosa en el Señor. De hecho, por favor, abra su Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 5 por un instante. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, por favor. Versículo 6: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros,
Porque vosotros mismos sabéis que de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre nosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos a nosotros mismos un ejemplo para que imitéis. Porque también cuando estábamos con nosotros, ojo con esto, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ay, Dios. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo está exhortando. Está diciendo: ojo con la impureza moral, ojo con el estilo perezoso. Porque el cristiano no debe ser perezoso. El cristiano debe trabajar. Tiene un Dios poderoso, un Dios que da fuerzas. Familia, hay que esforzarnos. Dice la palabra, no solamente que no quieren trabajar, que no trabajaban en ese tiempo. Cuando Pablo dice: es que ustedes no quieren trabajar, el problema no es solamente ese. El problema es que ustedes no quieren trabajar, pero se meten en cosas que no les competen. Así que Pablo viene hablando de varios propósitos, pero quiero terminar con algo. Y es que la necesidad, permítame, dice, la necesidad de influencia en nuestra sociedad es inminente. La sociedad necesita que se le muestre un ejemplo a seguir. Pero no cualquier ejemplo, sino uno que tenga el carácter de Cristo. La manera correcta de que la iglesia se dé a conocer es a través de su ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, familia, he visto predicadores que se suben a los púlpitos con muchas cadenas de oro y con mucho oro en las manos. Eso inspira a un corazón pecador, a un corazón avaro, un corazón que quiere simplemente prosperidad, pero que nunca quiere soltar su pecado. Y el predicador entonces se para, porque he escuchado que se paran y dicen: ustedes quieren tener lo que yo tengo, entonces pacten con Dios, entonces hagan esto. Sinvergüenzas, son sinvergüenzas. La gran influencia de un pastor, ayer hablaba con alguien, le decía: en el púlpito tiene que verse reflejado Cristo, y el mensaje lo tiene que dar Cristo. Que nada brille en el púlpito sino nada más Cristo. La influencia empieza desde el púlpito. La influencia empieza desde los padres que enseñan a sus hijos, desde los hogares. Desde ahí empieza el ejemplo. No pretendamos dar ejemplo cuando no somos influencia. No inspiramos nada. No llamamos la atención de nadie. Que alguien diga: yo quiero ser como tú. Me gusta la manera como resuelves los problemas. Me gusta la manera como hablas. En predicaciones anteriores decía que el ejemplo solamente se da cuando lo he modelado. Yo no puedo decir que soy ejemplo cuando yo no he vivido. La única manera de ser ejemplo es cuando yo vivo, y cuando desde un tramo me paro y digo: miren mi ejemplo, miren mi vida. Y es interesante porque el apóstol Pablo, eso es lo que le dice a ellos en la primera de Tesalonicenses 1. Dice: ustedes fueron imitadores de nosotros, siguieron nuestro ejemplo. Así que 5 características para terminar, muy rápidas. 5 características de una iglesia inspiradora y ejemplar. Número 1. Cada miembro experimenta una vida creciente que beneficia a los demás. Por favor, ubíquense en el versículo 3 de la segunda carta, en el capítulo 1. Capítulo 1, segunda carta a los de Tesalonicenses, versículo 3. Mire lo que dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Se dan cuenta, familia? Cada miembro debería experimentar una vida ¿qué? Creciente. Una vida que beneficia a los demás.
Dígale que está a su lado, ¿tu vida está beneficiando a los demás? Jesús le dice a los judíos, le dice: ay de los que a los pequeñitos hagáis tropezar, porque mejor les fuera que colgarse una piedra en el cuello. Familia, ser cristiano es algo serio. Deja tu pecado. Es la mejor oportunidad que le puedes dar a tu vida. Es lo mejor que le puedes dejar a tus hijos. Debemos experimentar una vida creciente. Cuando el cristiano se estanca, es porque sencillamente, familia, dejó de ser determinado, dejó de decidir. Para crecer hay que decidir. ¿Para crecer qué? Hay que decidir, tener dominio propio, saber escoger, saber relacionarme. Número 2, cada miembro expresa paciencia y fidelidad al soportar las hostilidades y sufrimiento de los enemigos de Cristo. Una característica de una iglesia inspiradora y ejemplar es que cada miembro expresa paciencia y fidelidad. Versículo 4: por tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¡Qué maravilla! Lo que Pablo está diciendo es: esto no solamente se escucha allá afuera en el antejardín ahí, eso se escucha en las otras iglesias. Y sabe, me glorío, me gozo, me regocijo, porque ustedes han sabido vivir con paciencia. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice la escritura que debemos correr la carrera ¿con qué? Con paciencia. Reitero lo que mencionaba ahora primero, por mantener muchas veces, por acelerarnos y mantener un estatus, terminamos pecando. Eso lo dice en Primera de Timoteo capítulo 6, cuando no vivimos en contentamiento, cuando queremos aparentar más de lo que somos. Es pecado, familia. Debemos correr la carrera con paciencia. Mañana vamos a comer pollo, pero hoy estamos comiendo huevo y está bien, y nos alegramos y nos regocijamos y nos gozamos y aprendemos a vivir. Nótese que en el versículo 3 Pablo resalta aspectos intrínsecos del cristiano. Pablo resalta lo que el cristiano es. No resalta las obras tan solo que hace, sino el fruto que emana. ¿Cuántos me siguen? Pablo está diciendo, ¿qué es? Si ustedes recuerdan Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu, ¿recuerdan? Recuerda que es paciencia, recuerda que es fe, recuerda que es mansedumbre, recuerda que es fidelidad. Lo que Pablo está diciendo, ustedes están siendo conocidos nuevamente, no por lo que ustedes hacen, sino por lo que ustedes son. Ustedes son personas gratas de conocer, nobles. Ustedes son personas que son dignas de conocer. Ojalá los conocieran a todos ustedes. Lo otro, el otro punto, una iglesia inspiradora y ejemplar se caracteriza porque cada miembro espera en Dios, entendiendo que Dios da retribución al que atribula y al que guarda, y guarda al que la experimenta. Mire lo que dice en el versículo 6. Versículo 5 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que nos atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entre otras cosas, usted tendrá reposo solamente cuando venga el Señor en su gloria, cuando venga el Señor por nosotros. Pero mientras tanto, corra la carrera con paciencia. Mientras tanto, esperemos en Dios. No sea vengativo, no busque el mal de nadie. ¿Cuántos me están entendiendo? No busquemos el mal, no busquemos vengarnos, así nos hagan daño.
no se resista a guardar rencor en su corazón. Número 4, cada miembro, otra característica, y es que cada miembro vive suplicando gracia para ser tenidos por dignos y que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas. Entre otras palabras, una iglesia ejemplar es una iglesia que ora y que suplica y le dice: Señor, muestra tus propósitos con nosotros, haz tus propósitos. Mire lo que dice, por favor, en el versículo 11: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y última característica, esta sí que me gusta: cada miembro vive para alabar y para glorificar el nombre de Cristo. Cuando la iglesia entienda esto, creo que va a dar un salto, no un paso, un salto, porque mucha gente viene a la iglesia para seguir alimentando sus glorias, sus imperios, sus casas artesonadas. Cuando leemos, por ejemplo, en el libro de Ageo, un profeta post-exílico, el profeta Ageo le dice, viene palabra del Señor por medio del profeta y le dice: ustedes que dicen, este no es el tiempo para que la casa y el templo de Dios sea construido. Pues bien les digo, ustedes que viven en casas que artesonadas, han olvidado el templo, lo tienen caído, las murallas no se han levantado. Entre otras cosas, ustedes que trabajan y recogen el grano y se les va ¿qué? Como saco roto, siembran y no cosechan, porque tienen olvidado al Señor. Lo que está diciendo esto es: si venimos a la iglesia, familia, y si somos llamados, y con esto termino, si somos llamados por Dios, es para la alabanza y la gloria de Cristo, para cumplir su voluntad. Para eso usted está aquí, para cumplir su voluntad. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta y es buena. A veces nosotros vivimos tan engañados, familia, y me da tanto dolor esto, porque a la gente se le dice: ven a la iglesia para que se cumplan tus proyectos. Y no diciendo que no podemos soñar, que no podemos trabajar para alcanzar un logro, pero a veces se alimenta tanto la voluntad humana que lo que se hace es mutilar la voluntad de Dios en Cristo. Familia, somos llamados para la alabanza y la gloria de Cristo. Piensa en esto. Por favor, póngase sobre sus pies y vamos a terminar, a orar al Señor. Dios es bueno. Dígale que está a su lado: tu familia necesita un creyente que inspire, pero también que sea ejemplo. Tus amigos, nuestros hijos, los padres, los compañeros de trabajo necesitan gente que inspire, pero que también sean ejemplo. Una iglesia que sea ejemplo. En Primera de Pedro dice: pues para esto fuisteis llamados. En el capítulo 2, versículo 21. Para esto fueron llamados ustedes, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En Cristo nos ha entregado un ejemplo, familia. En el versículo 16 del capítulo 4 de Primera de Pedro dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si alguno padece ¿qué? Como cristiano. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Sabe, familia? Cuando el Señor venga en su gloria por su iglesia, deberá estar sin mancha.
Yo me siento muy responsable de eso, porque mi propósito es que todos en la iglesia crezcamos ¿en qué? 3 distintivos: en fe, en amor y en esperanza. Que crezcamos, que maduremos. ¿Por qué en fe? Fe, fidelidad con Dios, confianza en el Señor. ¿Por qué amor? Para que no amemos las cosas de este mundo, sino que pongamos nuestro amor solo en el Señor y amemos a nuestros hermanos y nos preocupemos por nuestra gente, por la iglesia. ¿Y por qué esperanza? Sin duda, familia, la esperanza es tan necesaria. En Romanos capítulo 8 dice: si ustedes tienen algo, ¿qué van a esperar si ya lo tienen? Ustedes esperan algo que no tienen. La esperanza nos mantiene con vida. Dios nos da muchas promesas para poder soportar nuestra vida con esperanza. Vamos a orar y a darle gracias al Señor, porque Dios es bueno. Padre, estamos muy agradecidos contigo por tu palabra. Gracias porque nos animas a seguir adelante. Señor, que por tu gracia nuestro corazón se sienta tan responsable, tan comprometido con tu palabra, contigo, que cuando seamos tentados a pecar resulte como algo insatisfecho para nosotros. Haz que nuestra fe crezca, haz que la fe de tu iglesia crezca. Ayúdame, Señor, por favor, a poder nutrir, a poder alimentar tu grey, tu iglesia. Oro, Señor, porque tú amas tu iglesia y tú eres el más interesado en que se predique tu palabra.